presidente. Muy buenas noches. Yo quiero hacer unas reflexiones sobre el precio de la gasolina. La primera que quiero hacer es que el marco legal de los impuestos a los combustibles no reconoce adecuadamente la compensación de las externalidades negativas ambientales ni la neutralidad frente a la financiación para el desarrollo y el mantenimiento de la infraestructura. Si vemos la diapositiva de cuál es el marco legal, lo que estamos aquí apreciando es que fundamentalmente está el de la sobretasa a la gasolina, que es para financiar transporte masivo y vías, y el de la sobretasa de la CPM, que es para el mantenimiento vial. Pero si vemos que la sobretasa de la gasolina es un 25% y la de la CPM es solo un 6%, claramente estamos percibiendo que frente a la externalidad negativa ambiental que hay, no hay, señor ministro, una compensación. Y por eso, con relación a su comentario, con relación a los biocombustibles, y leyendo una entrevista de la Federación de Biocombustibles, lo que hay que sopesar aquí también es ese efecto positivo que hay de reducir las emisiones de cerca de 2.3 millones que se estimaba por parte de la Federación de Biocombustibles el año pasado versus el incremento en los precios. La segunda reflexión que quiero hacer tiene que ver con la carga impositiva, sumando el impuesto al consumo y la sobretasa del precio de la gasolina, pues supera la estructura vigente en los Estados Unidos, e incluso el precio minorista colombiano es más alto. En la diapositiva que sigue, donde está la estructura de los precios a la gasolina hoy, de acuerdo con un informe de la UNME, claramente el 30% se debe a los impuestos. Para el caso de Bogotá, que es el ejemplo que trae, el 30% del precio de la gasolina se debe a los impuestos. Entonces, no podemos decir que aquí no hay efectivamente margen de dónde trabajar, y como bien decía aquí el senador Velasco, la concepción fiscalista definitivamente influye en el precio de la gasolina. Y si lo comparamos en la diapositiva siguiente con el caso de los Estados Unidos, la carga en Estados Unidos es del 21%, la carga impositiva del 21% en lo que tiene que ver con gasolina y del 24% en lo que tiene que ver con el diésel. O sea que la colombiana está de lejos, no solo en el precio final, sino en la estructura de costo muy superior. Y si vemos la diapositiva siguiente, el comportamiento de los precios minoristas de la gasolina en Colombia, que es la línea azul, ha estado por muchos años por encima de los precios minoristas en los Estados Unidos. Entonces no entiende uno esa relación que se ha vivido en los últimos años de un alto precio frente al internacional. Y aquí, en la reflexión también que quiero hacer en este tema, es que el año pasado el señor Jorge Pino, que era director de la CREC, había hablado de que se iba a revisar la estructura de costos asociada para sincerar los precios. Hasta el día de hoy no la conocemos. Yo le pregunto al señor ministro y a la Comisión de Regulación en dónde quedaron esos buenos propósitos cuando ofrecieron que iban a sincerar los costos y las tarifas, y no se ha visto. Y un tema que trajo el senador Velasco y que yo quiero traer hoy es el tema del margen plan de continuidad. ¿Por qué? Porque resulta que eso estaba previsto, esa contribución que hacemos los colombianos estaba previsto para el poliducto, y yo entiendo que ya el poliducto, básicamente la fase 1 y 2 culminaron, y ¿quién se está quedando con esa plata que hemos seguido pagando, como bien lo preguntaba el senador Velasco? Yo sí creo que el ministro no respondió esa inquietud, y es que siguen esos 71.5 pesos, siguen siendo cobrados, y no estamos viendo en qué se ha invertido esa plata por parte de Ecopetrol. La otra reflexión que quiero hacer tiene que ver con los criterios frente a los precios y su efecto sobre los más pobres y la clase media. Si vemos la diapositiva que sigue,
el comportamiento claro, el peso de los combustibles en el componente regulado, vemos que más alto, por supuesto, para los ingresos altos y más bajo para los bajos, pero si ustedes ven, el comportamiento ha sido similar. Entonces no encuentra una explicación en ese sentido de la evolución del precio del componente de los combustibles en la canasta familiar según los ingresos, y lo que hemos visto es un acompasamiento casi que similar, a pesar de que el peso en la canasta familiar de unos y otros sea diferente. El efecto de la tasa de cambio sobre los insumos importados del sector transporte, estamos viendo que está neutralizando los ahorros por la caída de los precios de los combustibles. Entonces, si ustedes ven en la línea azul estamos viendo la caída fuerte en el precio de los combustibles, pero en la línea roja estamos viendo que no se transmiten en una reducción efectiva sobre los costos de transporte, y sabemos que los costos de transporte pesan, el 40% de los costos de transporte son definitivamente los combustibles. Entonces nos preocupa sobremanera ese tema. Y finalmente, señor ministro, cuando uno mira quiénes son los más afectados por las fluctuaciones de los precios de los combustibles, lo que encontramos es que los más vulnerables y la clase media son el porcentaje de hogares que tienen vehículos, ya sea carro o moto. Ahí ven ustedes que el 53.7% de la clase media tiene carro y casi el 40% de la clase vulnerable usa la moto. Y si vemos que la clase vulnerable gana en un 80% menos de un salario mínimo legal vigente, pues no es... Termine, senadora. No es difícil deducir que los más afectados son, por supuesto, la clase media con los altos precios de los combustibles y, por supuesto, el uso de moto. Y mi última diapositiva es para mostrar, según la encuesta de calidad de vida, que en promedio el 20% de los colombianos usa moto para ir a su trabajo. En Medellín el 20%, en Barranquilla el 13%, en Bogotá, que es el de menos, el 7%, en Bucaramanga casi el 25%, Cali el 25%, el promedio el 20%, y cerca del 9%, 8.87%, usa automóvil para ir a su trabajo. Entonces estamos hablando de que no es despreciable el uso de vehículos que dependen de gasolina, aparte del bus urbano y del intermunicipal, que sumados los dos son el 22.4%. Entonces, en síntesis, señora Presidente y honorables senadores, aquí hay una preocupación, y es realmente que el Gobierno Nacional dé la explicación sobre esos recursos que se siguen pagando y que supuestamente se usaban por Ecopetrol para el poliducto. Segundo, el efecto real que tienen ese 30% que son impuestos sobre el precio de la gasolina. Y tercero, ver realmente cómo se puede transmitir a los más vulnerables, a los más pobres, se puede disminuir ese efecto adverso sobre el uso de motos y de vehículos. Gracias, señora Presidenta.